Entonces, vamos a trabajar la clase de hoy y la clase de lunes, y hasta ahí vamos a dejar de contenido para el examen. Entonces, hasta lo que veamos en la clase de lunes. Hay algunos delitos que nos los vamos a saltar, no porque no puedan darse, sino porque me interesa trabajar los que más se cometen y con los que obligadamente ustedes van a tener más posibilidades de intervenir. Digamos, para mí los delitos patrimoniales son algo que en Guatemala ocurre mucho, y entonces vamos a darles prioridad a estos porque es importante que ustedes tengan conocimiento de ellos. Vamos a continuar con la clase de hoy. Y para ello vamos a proyectarla, una presentación. Ok. Me comentaba un compañero aquí que capturaron a unos empleados del registro de la propiedad por un supuesto delito de estafa. Pero habría que ver sí, ahorita les comento. Habría que ver qué delito, porque con bienes inmuebles no se pueden dar las estafas. Tal vez la estafa estaba en algún tipo de, digamos, de cobro extra que hacían o cobro para agilizar. Y en ese sentido, siendo ellos empleados públicos, caerían en cohecho. Lo que pasa es que la prensa en sí se deja ir por el delito que ellos consideran. Por eso mismo las noticias de prensa a veces no tienen una vinculación jurídica muy firme, porque no son abogados a veces. Apropiación y retención indebida. También, como les digo, es difícil porque todo eso son delitos de muebles, no contra bienes inmuebles. Habría que ver bien el caso para ver realmente qué delito es. Ahorita vamos a hablar de un delito muy característico para ejemplificar los delitos de, digamos, de simple actividad. Don Juan Bustos Ramírez y muchos abogados, docentes de derecho penal de años, siempre han dicho que este es el delito clásico de mera actividad, de simple actividad, dentro de los que recoge el Código Penal, que son comunes en nuestras legislaciones latinoamericanas. Entonces tenemos
¿Qué es el allanamiento? Por favor, Brandon de León. Sí, licenciado. Buenas tardes. Léame ahí el artículo 206. Claro, licenciado. Artículo 206, allanamiento. El particular que sin autorización contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en su dependencia o que se yo permaneciere en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Okay. Fíjense que aquí el sujeto activo está muy bien definido, que es el particular. O sea, solo los particulares pueden cometer delitos de allanamiento. Si es un funcionario público o una autoridad, se comete otro delito. Para que sea allanamiento tiene que ser un particular. Cuando hablamos de morada, hablamos de la casa, de la residencia, de donde vive una persona. Por ejemplo, hay gente que alquila en una casa, hay 2 apartamentos y la persona tiene el derecho de privacidad del espacio que ocupa. O sea, esa es su morada. Inclusive si usted está de viaje en calidad de turista o de viaje por trabajo, los hoteles que usted paga y donde o se hospeda tienen ese derecho de residir. O sea, se les agrega el derecho de residencia. Y entonces, si usted está en un hotel y alguien quiere ingresar, la policía, por ejemplo, tiene que presentar orden de allanamiento. Porque el lugar donde usted alquila, donde usted vive, tiene un derecho de intimidad reconocido constitucionalmente hablando. O sea, no puede ser, salvo que usted dé el consentimiento y que ese consentimiento sea libre de vicio. Porque si, por ejemplo, llegan a su casa 15 agentes encapuchados, armados, y tienen rodeada su residencia, lógicamente le piden permiso para entrar o entran, ese sería un allanamiento ilegal porque estarían violando su derecho, su consentimiento. Pero pongamos que no fueran policías, que llega gente particular armada y bajo amenaza entra a tu casa. Después no pueden decir ellos que hubo consentimiento porque el solo hecho de llevar armas vicia el consentimiento, como pasa en la mayoría de contratos. Entonces, entrar a la vivienda sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño. O sea, si usted entra contra la voluntad o entra clandestinamente o con engaño, comete el delito de allanamiento cuando usted entra. Ese es el típico allanamiento activo. Entrar contra o sin la voluntad
del sujeto. Víctor Augusto. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Una consulta. Por ejemplo, yo estoy alquilando mi casa y, por así decirlo, no me pagan la renta. ¿Yo puedo entrar a esa casa, licenciado, siendo mía, aunque le está rentando? ¿O No, sería eso también un allanamiento? sería un allanamiento porque cuando usted renta, lo que renta es el uso de la vivienda. Entonces usted para poder entrar tiene que seguir todo un proceso legal. Todas esas tácticas que usa la gente en aras de desocupar una casa, que le corta el agua o le corta la luz o los cuartos, cuando alquilan cuartos, esos son delitos que se cometen ellos porque que sea el propietario, si usted es el propietario, tiene otros mecanismos para desocupar la casa. No pueden ingresar contra la voluntad del que se la está alquilando, aunque éste esté en calidad de moroso, porque cometería allanamiento. Por eso le digo que Gracias, licenciado. hasta en un hotel, si yo pagué mi habitación, hasta en un motel, si yo pagué las horas de servicio durante ese lapso de tiempo, ¿verdad? Ese es de uso mío y nadie puede ingresar. El bien jurídico aquí sigue siendo la intimidad, protección a la intimidad del hogar. O sea, ¿se acuerda que hemos visto que estamos viendo la libertad de locomoción? Pero dentro de la libertad de locomoción se considera que se atenta contra esto gracias a que mi residencia, la privacidad de mi cuarto, es un espacio en el que yo ejerzo mi disposición. Y si lo agreden, siempre me están violentando la libertad de Licenciado, intimidad. licenciado, una consulta. Por ejemplo, así, cuando ha sucedido que en los moteles, por ejemplo, encuentran a personas muertas y ellos miran, por ejemplo, que no sale el cliente, ellos ingresan, ese es allanamiento. No, es que mire, pues, para todo hay excepciones. Y las vamos a ver más adelante. Solo que estamos empezando. Ahí van a ver las excepciones que permiten a alguien violentar el derecho a la intimidad, pero con facultad legal. Ahorita las vamos a ver. Gracias. Nelson Enrique Acosta Rivera. El verbo rector sería ingresar y puede ser, ese ingreso es contra la voluntad o ingresar sin la voluntad. Pero sí, el verbo puede ser entrar, ingresar, permanecer, todo lo que indica que usted va a cambiar, digamos, hacer un acto de ingreso a una vivienda, ya sea con o sin, o sea, contra la voluntad o sin la voluntad. Pero hay otro que es el allanamiento pasivo, que es cuando usted es invitado a ingresar. Por ejemplo, tocan a su puerta un domingo un par de personajes que le quieren hablar de la Biblia mormona. Usted les permite el ingreso. Pero ya cuando le empiezan a hablar y usted pues
no está convencido con modificar su religión, usted les invita a salir porque ya no quiere seguir escuchando. Si ellos se niegan a salir, habiendo entrado con invitación, igualmente cometen allanamiento, solo que es allanamiento pasivo. ¿Ya? Usted entra a un museo. Don Nelson quiere hablar. Gracias. Usted entra a un museo, paga su entrada, pero se esconde en el museo. Ya cuando es hora de salir, usted se niega a salir, se esconde y lo encuentran al otro día. Eso sería allanamiento pasivo, porque es cuando la persona entra lícitamente, pero no sale al momento de que ya, digamos, lo invitan a salir, lo invitan a desocupar y usted permanece adentro. Ya con eso se consuma el allanamiento pasivo y ambos tienen la prisión ahí señalada. Hay una grabación específica para el caso de que los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaran con simulación de autoridad, con arma, con violencia por más de 2 personas, entonces se agrava la pena a imponer. A ver, ¿quién levantó la mano? Buenas noches, licenciado. Yo solo quería preguntar, en este caso del allanamiento, ¿el sujeto pasivo sería cualquier persona? Sí, en particular, cualquier persona. ¿Y en el activo? Tanto en el activo como el pasivo es cualquier persona. Gracias, licenciado, muy amable. Ahora, si además para entrar simulan autoridad, usan armas, violencia o son más de 2 personas, entonces hay allanamiento agravado. Porque hay circunstancias que agravan el delito y ocasionan que la pena aumente. Aquí venía lo que me decía el compañero Víctor. Excepciones. Lo dispuesto en los artículos 206 y 434. Si ustedes leen el 434, por favor, don Víctor, del Código Penal, es el allanamiento que comete un funcionario público. Junto con el 206. Esos son, digamos, los delitos que cometen cuando el que actúa no es un particular, sino que es un funcionario público. ¿Quién se ofrece a leer el 206 y el 434? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Si gusta, se lo leo. Por favor. 206, artículo 206, allanamiento. El particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador clandestino. Sí, es el que estamos leyendo. Pero el 434. 434, artículo se estuviera confiada
asimismo a los moradores o a un tercero. Tampoco tiene aplicación respecto a los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. Vamos a ver el 436. James, léame. Buenas tardes, licenciado. Artículo 436. Allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que allanare un domicilio con las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma determina, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. ¿Ya vieron? Entonces es el 206 y el 436. No sé si fue error de mi parte al transcribirla o vean su código. Si dice 434 está mal porque es 436. Sí, licenciado, está mal el código. Sí. Así suele pasar, uno va encontrando que en ciertos artículos, por eso es bueno leerlo, porque yo sabía que había un artículo que habla del sujeto pasivo cuando es agente de la fuerza pública o funcionario público. Entonces, si él lo cometa, ya no es allanamiento, sino que el delito que ahí se describe. Entonces, en cuanto a las detenciones, si alguien oye que están gritando adentro de una casa y irrumpe en la casa para ver qué está pasando, porque se oyen gritos o se oyen quejas o como que están matando a alguien dentro de la casa, o alguien está pidiendo ayuda o auxilio, él puede ingresar que no comete delito de allanamiento. En los cafés, en las cantinas, no sé si ustedes han observado que ponen letreritos en la cocina, digamos, donde dice solo personal autorizado. O sea, si alguien pone ese letrero, quiere decir que aunque el café es público, esa habitación no puede entrar cualquiera. Si entra alguien a esa habitación, comete allanamiento. Por eso es que, digamos, las cantinas, las tabernas, las posadas, siempre que estén abiertas al público, cualquier persona puede entrar. Bueno, supuestamente, porque inclusive hay algunas que se reservan el derecho de admisión. Y es una facultad que la tienen, digamos, hay restaurantes que usted no lo aceptan con camisa, sino que solo que vaya con saco. A nivel internacional es muy común esto, que le pidan determinada indumentaria para poder ingresar. Cafeterías, restaurantes, y todo se requiere a veces cumplir con las reglas, pero son las reglas que ya están establecidas por el propio local. Pero si no tiene esa excepción, yo puedo entrar a cualquier café, cantina, taberna, restaurante, y no tengo más que entrar y no estoy cometiendo ningún delito. Pero los reservados al público, ahí sí ya no puedo pasar, porque si ingreso ahí ya cometo allanamiento, porque esa es una forma de delimitar cuál es el área pública y cuál es el área privada. A ver, don Henry. Licenciado, entonces podríamos decir que sí, que es bien delicado, ¿verdad? Puede caer uno fácilmente en ese delito. Pues mire, lo que pasa es que, sí, digamos, usted entra a un lugar, ¿no? La
facultad. Pero en la facultad hay veces que hay lugares que dicen prohibido el paso a particulares. Si está prohibido el paso a particulares, quiere decir que solo el personal puede ingresar. O sea, salvo que usted alegara que no sabe leer o que está en un país extranjero y desconoce el idioma, aunque muchas veces las señales de no traspasar usan un lenguaje verbal y no verbal, ¿verdad? Pero solo en esos casos podría usted alegar ignorancia. Sí, yo le comentaba, licenciado, porque por ejemplo en otros países, en los museos y todos esos lugares, a veces no dice, sino que únicamente está colocada la cadena y el pictograma de una mano, así de alto, nada más, pues. Pero ya eso es como la señal. Exacto, y he visto gente que se la ha pasado, y seguridad lo único que hace es que llega y lo regresa, ¿va? Digamos. Pero sí, le puedo decir, tal vez no se toma tan en serio ese aviso, Sí, por decirlo de esta manera, ¿verdad? sí, y es que ahí sí que usted, por ejemplo, sabe que las demarcaciones, por ejemplo, en propiedades rurales, si no tiene demarcación, si no tiene mojón, si no tiene cualquier señal de que es privado, usted puede entrar y no estaría cometiendo delito porque no sabe, digamos, no hay signos visibles de propiedad. Pero si usted, por querer cortar unas manzanas, hay una cerca y usted se brinca la cerca, estaría cometiendo allanamiento. Porque aunque no hay nadie que le diga que no, por eso dice el delito, tácitamente se entiende que si hay una cerca es porque se está marcando la propiedad. Y entonces, digamos, también es cuestión de interpretación. Gracias, licenciado. En las casas nuevas de colonia, generalmente las entregan sin paredes medianeras. Y los carteros, los mensajeros, a veces no hay buzones externos. Y entonces el mensajero llega, alguna vez toca la puerta para que entregar un mensaje, una tarjeta de crédito, qué sé yo. O inclusive los carteros, cuando todavía se escribían cartas, o algún mensaje de la MUNI, los que llegan a cobrar la luz, lo dejan bajo la puerta. Lógicamente ellos están cometiendo allanamiento, pero en este caso se entiende, digamos, que es por ejercicio de su cargo. Y entonces no cometen el delito, porque si no, ¿cómo van a hacer para entregar si no hay ninguna forma de poder, digamos, pedirles que salgan para entregárselos afuera? O sea, todo es, en el derecho penal hay que, digamos, usar la tipicidad conglobante, es decir, usarla de acuerdo al derecho total, no solo la ley penal, sino que el derecho total normado en regulación civil, administrativa, por la costumbre, por tanta cuestión que se da y que hay que analizar caso por caso. A ver, don Enrique García. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, es que no me quedó muy claro. Digamos, digamos en un hotel, bueno, un particular, si entra a una habitación, es allanamiento. Pero digamos, si es entra por decirlo, un policía nacional civil,
tiene que tener una orden. Sí, Así es. así es. Ah, bueno, de lo contrario, si no tiene, pues ya es delito. El 436. Ah, bueno, sí, tenía duda en ese entonces. Gracias, licenciado. Don Jorge Luis Alvarado Reyes. Perdón, Nick, se me levantó. ¿Sí? Sí, don Jorge Luis. Perdón, Nick, se me levantó. Ah, bueno. Apáguela, pues. Bueno. Entonces, es lo que les decía aquí. La habitación privada de los hoteles y demás establecimientos que constituyan morada para quien los habita no entran, digamos, en esta excepción. O sea, los hoteles, si usted alquila una habitación, ese hotel, esa habitación que usted alquila por días o por un día, es su morada o residencia. Y entonces para ingresar a ella, tienen que presentar orden. Que esté descansando en paz. Porque como le digo yo, saber si será cierto o no, porque me volvió lo que tenía pena de que mi tía Mari y mi tío hicieran algo con los... Kimberly tiene el micrófono abierto. Parece que era un caso, licenciado. ¿Ah? Parece que era un posible caso a analizar. Ah, bueno, si es así, sí. Hay que analizar este caso, Nick. ¿Ah? Hay que analizar este caso de la compañera. A ver, cuénteme, compañera. Licenciado. Disculpe. Bueno, que primero que hable Kimberly y después va usted, don Enrique. Kimberly, disculpe, era un ejemplo, un caso. No, sí se le había abierto el micrófono. Entonces, Enrique, ¿qué pasó? Licenciado, otra pregunta. Es que me da curiosidad, digamos, en un motel, como decía usted en el ejemplo, digamos, si entra el marido o la esposa de la pareja, digamos, como ahí hay intimidad, tampoco. No pueden entrar. Ah, bueno. Gracias, licenciado. Sí, o sea, ellos les pueden tomar fotos al momento de que salgan del... Pero que entren legalmente hablando, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que... Bueno, pero ahora hay con drones, hay con tanta forma técnica que nada es totalmente seguro, ¿verdad? Por eso hay que portarse bien. Enrique García, no. Bueno, les decía yo, por ejemplo, la policía. Alguien viene y está cometiendo un delito. Sale corriendo e ingresa a una casa. La policía ahí está facultada para ingresar a esa casa porque hay un peligro latente para los moradores de ella. Y entonces no requiere orden de allanamiento, porque es uno de los casos exceptuados y permitidos por la ley. Si están persiguiendo a una persona que se escapó de la justicia, de aquí de la torre de tribunales, y se mete a un apartamento, ellos pueden ingresar tras él, porque lo están persiguiendo. Don Edwin Rolando. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Otro ejemplo sería el ingreso de los bomberos, ¿verdad? Licenciado, que a veces tienen que violentar las puertas para entrar a las moradas, sabiendo que hay un riesgo de salvar vidas, ¿no? Sí, también ellos están. Okay. Pero ellos operan
con el estado de necesidad. Con el estado de necesidad. Ok. Gracias. ¿Ya? No, perdón, con el legítimo ejercicio de un derecho. Legítimo Es ejercicio de un la derecho. excusa en el caso de ellos. Porque vale más la vida o la integridad que el bien jurídico del allanamiento. ¿Ya? Don Víctor. Licenciada, buenas noches. Solo una duda y una consulta. Por ejemplo, esta cosa, este artículo 206 de allanamiento, por ejemplo, hay un partido de fútbol y los fanáticos ingresan a la cancha. ¿Eso también sería allanamiento? Solo pregunto. No, esas son normas, digamos, de conducta de reglada del, digamos, de la competición. No llegaría a allanamiento porque primero hay una falta de seguridad del estadio, de que una persona X pueda ingresar a la cancha. O sea, hay violación de reglamentos. No necesariamente tendría que llegar a un delito. Es como cuando, digamos, una fan entra a un camerino de un actor. En ese momento el camerino es parte de su derecho de intimidad, pero ahí hay una falta de seguridad que lo que va a ocasionar puede ser una multa o la expulsión del evento, pero no un delito de allanamiento. Salvo que el ingreso tenga otra intención. Porque digamos, si alguien ingresa, es fanático de Ronaldo y ingresa para agredir a Messi, ahí ya se le tomaría en cuenta más la intención de agredirlo que el allanamiento en sí. De hecho, cuando usted ingresa a una casa para matar a una persona, el allanamiento queda subsumido por el delito principal, que es el homicidio, que es el asesinato, que es el femicidio. Porque de lejos no lo podía matar. Ingresar a la casa es parte digamos, del delito mayor que se absorbe y ya el allanamiento desaparece. ¿Sí? Pero esas son las reglas de la subsunción de delitos que vimos en Penal 1. La sustracción de menores. A ver, don Eduardo, colabóreme aquí con esta filmina. Permítame, Lic. ¿Cuál sería el artículo, Lic? 209. 209. Sí. Ahorita, Lic. Artículo 209. Sustracción propia. Quien sustraje a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplica... Permíteme. Ok. Sustraer o retener son los verbos propios de privar de la libertad a una persona. Si yo sustraigo o retengo a un menor de 12 años de edad o a una persona incapaz, y al decir incapaz quiere decir que puede tener 40, pero su
desarrollo mental es menor, de 8, de 7. O sea, hay personas que ya tienen 50 años, pero nunca han madurado más de 7 años. Entonces, ese menor o este incapaz, si yo lo sustraigo del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, es decir, un papá que se está divorciando, la custodia le queda a la mamá. Ella es la que tiene la guarda y custodia del menor. Él llega un día y como es el papá, lo llama y se lo lleva. Él está cometiendo ¿qué delito? Sustracción propia. O sea, él tiene todo el derecho a verlo, tiene todo el derecho a compartir con él, pero eso tiene que ser fijado por el juez. O sea que si la mamá se lo niega o ya no quiere que lo vea, él puede acudir al juez para establecer un incidente que se llama de relaciones familiares. A ver, you lady. Buenas tardes, Lick. Solo es cuando el menor es de 12 años y está ¿cómo es? Sí, el Cuando sujeto es pasivo. un incapaz. Ajá. Sí, el sujeto pasivo está bien claramente definido. Un menor de 12 años y un sujeto incapaz. ¿No? Ok, si es mayor de 12 años, ahí no comete Ahí ese vamos, delito, entonces. vamos a seguir leyendo. Ok, gracias. Vamos adelante. Bueno. Y la pena será prisión de 1 a 3 años. Sigamos leyendo, don Hugo. ¿No? La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años de edad y no mediare consentimiento de su parte. La pena a imponer será de 6 meses a 2 años, si el menor de más de 12 años de edad hubiere prestado consentimiento. Fíjense, pues aquí hay dos supuestos. Si es un menor, pero es un menor, realmente yo prefiero llamarle niño que menor porque el menor es peyorativo. Si es un niño de menos de 12 años de edad, preste o no preste consentimiento, es sustracción propia. Si el niño es mayor de 12 años, pero se lo llevan por la fuerza, se lo llevan obligado, la pena sigue habiendo delito, pero la pena va a ser distinta. O sea, la pena de este delito va a ser la misma que el primer párrafo. En cambio, cuando sea mayor de 12 años, pero siempre menor de edad, la pena se va a disminuir porque él está prestando consentimiento. Eso pasa mucho con los hijos, como les digo, cuando hay problemas en la casa y él quiere salir con el papá y la mamá no lo deja por castigar al papá por cualquier cosa y no se han fijado los parámetros de la relación familiar. Entonces hay muchas denuncias de sustracción propia y aunque el menor diga que él consintió, se sigue cometiendo el delito. A ver, you lady. Perdón, Lick, se me levantó la mano. Ah, bueno. Enrique García. Licenciado, aquí la diferencia con el tema de secuestro es porque no se está pidiendo canje, así sería. Exactamente. O sea, primero que se trata de personas o incapaces
o menores de edad. En cambio, el secuestro es para cualquier tipo de persona. Segundo, la motivación o la finalidad es distinta, ¿verdad? Porque sustraer a un menor digamos, puede que no tenga ninguna intención delictiva, porque si tuviera alguna intención delictiva, concursaría con el delito que es. Digamos, si yo sustraigo a una menor para violarla, ya no sería sustracción, sino que sería rapto y habría violación, aunque ella consintiere porque es menor de 12 años. A ver, don Edwin. Gracias, licenciado. Disculpe, me surge la duda. Usted dijo que en el primer supuesto, donde si el menor tuviera más de 12 años de edad y no mediare consentimiento de su parte. Mediare consentimiento. Mediare consentimiento de su parte, esto se va a denominar sustracción propia. ¿Es correcto? Mire pues, como tiene menor de 12 años, que él consienta o que él no consienta, no importa. Okay. Siempre va a ser sustracción propia. Si el menor tuviera más de 12 años, pero lo sacaran en contra de su consentimiento, va a ser la misma pena. ¿Ya? O sea que podemos hablar que el menor que no consintiere hasta los más de 12 años, si es contra su consentimiento, es sustracción propia. Si lo sacan y él tiene 12 años, y aunque él consiente, sigue siendo sustracción propia. Ahora, la única excepción es cuando es mayor de 12 años y él consiente, porque entonces la pena se reduce. Eso le iba a preguntar, licenciado, si es mayor de 12 y menor de 14, o tiene que ser menor de 18. Mire pues, cuando hablamos de 12 años, hablamos de 0 a 12 años. Cuando hablamos de menor de edad, hablamos hasta los 18. De 14 a 18, le dan, digamos, un poquito más de beneficio al consentimiento que él presta. Porque si ustedes miran, la primera pena es de 1 a 3 años, que implica sustraer a un incapaz, sustraer a un menor de 12 años, lo consienta o no, o sustraer a un menor de 14 años contra su voluntad. Ahí la pena para esos 3 casos es de 1 a 3 años. Pero la pena cuando es mayor de 12, hasta los 18 y él consiente, la pena va a ser de 6 meses a 2 años. O sea, aquí el límite está en los 12 años. No, 14, perdón. 12 años. Si el menor yo lo sustraigo con su voluntad o sin su voluntad, como tiene 12 años, no se le reconoce capacidad de escogencia, libertad de acción, la pena va a ser de 1 a 3 años. Si es mayor de 12, pero me lo llevo a la fuerza, sigue siendo el delito de sustracción propia de 1 a 3 años. Ahora, cuando el menor es mayor de 12, hasta los 18, porque hasta los 18 es menor, pero ha consentido, la pena se rebaja porque ya hay consentimiento de él. A ver, don Víctor Augusto. Licenciado, disculpe toda la preguntadera.
esto de sustracción propia podría aplicarse en un momento determinado como secuestro. No. Bueno, no, porque los elementos del delito no son los mismos. Primero, el secuestro requiere motivos generalmente ilícitos de canje, recompensa y demás. En cambio, aquí no, aquí hay simplemente el desapoderar al menor de quien lo tiene encargado. Y generalmente eso se da con abuelos, hermanos, papás, entre parientes. Ya. Gracias, licenciado. No hay atenuante, porque el mismo tipo, alguien me presentaba si se preguntaba si lo último era un atenuante. En estos casos, ya la ley dice que si él presta su consentimiento, la pena se rebajará. Y cuando ya la ley establece una rebaja o un aumento, ya es parte del delito. Y entonces no se opera con atenuantes. Ahora veamos sustracción impropia. ¿Por qué uno es propio y el otro es impropio? Leámoslo, don Rolando, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Sustracción impropia, artículo 210. ¿Quién, hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces es un particular. Si usted lleva a su hijo de 6 años a la escuela, se lo recibe la maestra, y cuando llega a traerlo, no le dan razón de su menor, ¿qué delito se comete ahí? Sustracción impropia. ¿Por qué? Porque ahí entra otra vez el deber de garante. Durante el horario escolar, incluyendo el recreo, ¿quién es la responsable? ¿Quién es la que está encargada del menor? ¿La maestra? La maestra. El colegio, como persona jurídica, responde como tercero civilmente demandado, pero en sí es la maestra. O quien la sustituya por causa de fuerza mayor. Entonces, si la maestra, si usted la lleva al gimnasio porque está recibiendo clases, la persona que le da el curso de pintura, de música, lo que sea, es la responsable. Si no se lo entrega cuando ya ha terminado la clase, obviamente está cometiendo el delito de sustracción impropia. Don Enrique García. Licenciado, también aplica para menores de 12 años. Y mi otra pregunta es, ¿esto también aplica cuando... Ahí dice de un menor. Ahí es para todos. Ah, ya. Y aplica, digamos, cuando se contratan esos buses escolares. El responsable en el bus es como la monitora. ¿Aplica ahí también ese...? También. Ah, bueno. Gracias, licenciado. Vamos a ver. Leamos el artículo 211, por favor. Gloria. Con gusto, licenciado. Sustracción agravada. En caso de desaparición del sustraído, si los responsables no probaren el paradero de la víctima
o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, serán sancionados con prisión de 6 a 12 años. Sin embargo, si la persona sustraída fuera encontrada, la pena se reducirá en la forma que corresponde mediante recurso de revisión. Bueno, aquí vemos, digamos, un delito que está calificado por el resultado muerte. Pero todavía tenemos un resabio de que pongamos que un niño se haya fugado en una excursión, que suele pasar muchas veces. Y no hablemos de un niño, hablemos de una persona de 12, 14 años que se fugó de una excursión. Cuando llegan a traerlo, no pueden probar dónde está y tampoco por qué se desapareció o si está muerto. La prisión va a ser de 6 a 12 años. Pero si, por ejemplo, un año después aparece el niño porque se arrepiente y llega a la casa, mediante un recurso extraordinario de revisión, se podrá absolver o rebajar la pena que haya estado pasando de más, porque la pena para alguien que no entrega a un niño, pues lógicamente en la sustracción impropia es de 1 a 3. Si en el transcurso de esa pena el niño aparece o el adolescente aparece, pues lógicamente van a ser, mediante un recurso de revisión, se le va a cambiar el delito y se va a dejar libre la persona. ¿Sí, don Edwin? Licenciado, disculpe, ¿estos delitos son conmutables las penas? No, porque, bueno, en este sí, de 6 a 12 es conmutable, pero la conmuta es un beneficio de la pena. En cambio, esto es porque realmente no se cometió el delito y entonces ya condenada a 12 años, por ejemplo, si aparece la persona, se vuelve a reabrir el proceso porque en derecho penal no hay causalidad, no hay, digamos, cosa juzgada material, sino que solo cosa juzgada formal. Siempre que aparezca otra prueba, se puede reabrir el proceso. Si favorece al proceso. Al rey. Okay. Gracias. Bueno. Licenciado, ¿Sí? perdone. Y el delito es, si se cometió, no es conmutable, no hay conmuta porque sí se efectuó porque es en contra de un menor. Mire, ¿verdad? lo que pasa es que la conmuta es la pena que se puede aplicar a una persona cuando el delito no supera los 5 años. En este caso, que es que llega a 12 años, generalmente no son conmutables. Solo se conmutan cuando no pasa a pena máxima de 5. Si supera la pena máxima de 5, no se pueden conmutar. Ah, ok, sí, eso sí lo tenía claro, pero mi pregunta es si se pudiera hacer, porque es menor de 5, como es delito contra un menor, ¿es conmutable o no? La regla no hace excepciones. Digamos, en el caso de sustracción propia, digamos que un padre sustraiga a su hijo y resulte condenado
y la pena máxima es de 3 años. Dependiendo de las circunstancias, el juez la podría conmutar. O sea, no hay una receta, porque como le digo, a veces se justifican las acciones. No es que se justifiquen, es que hay un proceso de entendimiento que va más allá de la conducta. O sea, el móvil. ¿Ya? ¿Con Edwin? Sí, licenciado, disculpe, ahorita que habló la compañera me surgió la duda si, digamos, en un matrimonio están separados y la custodia del menor o del adolescente la tiene la madre y viene el padre y sustrae al menor, puede cometer, se encuadra en este delito esa sustracción hecha por el padre, que no tiene la custodia, o entra otro delito ahí. Ahí es esa, es esa propio. Ok. Ahora, como le digo, lo que pasa es que de circunstancia a circunstancia, porque cualquier persona lo que tendría que hacer es, desde el mismo momento en que hace las paces del divorcio o de la separación, es dejar fijo cuál es el periodo de convivencia y las relaciones de convivencia que va a tener usted con su hijo y la familia de usted con el mismo. Porque hay veces que si llegan a la casa de la esposa, si ella se quedó con la casa, o están viviendo en casas separadas, ella se niega a que lo vea su abuela materna o su tía, porque como es su casa, si quiere la recibe, si quiere no. Entonces, por eso es que el hombre tiene que ser muy cuidadoso de establecer, por ejemplo, qué días va a estar con ella, qué días va a estar con él, si tiene posibilidades de visitarlo en la casa. Todos esos aspectos hay que dejarlos por escrito, hasta el horario y todo, porque de lo contrario se vuelve problema. Y lo primero que van a hacer es acusarlo de sustracción. Ok, gracias, Liz. Hay que ser pilas para no caer en... Para no caer en eso, ¿verdad? Cubrirse todas las espaldas. Sí, desgraciadamente sí. Este delito es inducción al abandono del hogar. Fíjese que aquí las edades son muy importantes, porque si tiene más edad, ya no se comete el delito. Quien indujere, dice, a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Lógicamente, a un niño muy pequeño no se le puede inducir. Entonces dice, a un menor de edad, pero mayor de 10 años. Es decir, se considera que hasta que cumple los 10, ya él tiene el contacto, tiene las relaciones para que pueda operar la inducción. El inductor es el autor intelectual del delito, según el artículo 36. Y si ese inductor tiene una posibilidad de influir en el niño porque es su entrenador, es el papá de un compañero de juegos, en fin, tiene una influencia en él, lógicamente va a poder inducir que abandone la casa, y entonces la pena será la que el delito indica. A ver, Jamie.
Este delito, licenciado, lo puede cometer un padre o algún familiar del menor, ¿verdad, licenciado? También. Sí, porque digamos, yo puedo inducir a mi hijo que se escape de la casa. No lo voy a sustraer yo, pero lo induzco a que él abandone el hogar y se venga conmigo. O que se vaya con otro tío, en fin. Entonces sí podría ser. Gracias, licenciado. Aquí hay un garante. Quien esté encargado, ya les dije, por mandato legal, por resolución judicial, por testamento inclusive, de la crianza o educación de un menor y lo entregara a un establecimiento público o a otra persona sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. O sea, si yo vengo y me quedé a cargo de un menor por un contrato que hice para que la persona fuera 15 días a un determinado lugar, y yo en lugar de cumplir con mi contrato, lo que hago es que llevo a la persona a un establecimiento público de beneficencia, estoy cometiendo el delito que aquí se dice, porque yo tenía un deber de garante y lo incumplo al momento de dar al menor a un establecimiento público, a un asilo, inclusive si también es un incapaz. No lo menciona, pero sí creo yo que podría extenderse el término, porque el incapaz es igual que el menor, ¿verdad? Pero son delitos realmente vagamente castigados, de 100 a 500 quetzales, es una multa ínfima. Generalmente no se dan en la vida real. Aquí hay dos delitos que sí me interesan. Cuando hay coacción y cuando hay amenaza. Por favor, Gloria. Sí, Lic. ¿Nos colabora? Sí, claro que sí, Lic. Coacción: quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no. Será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Amenazas: quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Ok. Entonces, una cosa es coaccionar y otra cosa es amenazar. Dice, yo amenazo cuando anuncio un mal que constituya o no delito a otra persona o a sus parientes. Por ejemplo, si yo le grito al vecino
si te vuelvo a ver en la ventana, te mato. Eso es una amenaza. ¿Sí? Si yo te vuelvo a ver en la ventana, voy a matar a toda tu familia. Eso es una amenaza. Y las amenazas inclusive se ventilan ante los juzgados de paz porque son muy comunes en todos los ámbitos, especialmente en los rurales. Es más, usted va manejando en el tránsito y no faltará quien le diga, sos un mula, te voy a encasear. Eso es una amenaza. En cambio, la coacción, para que vean ustedes que es diferente, es el procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma obligue a otro a que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe. Efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, y será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. O sea, la coacción es una violencia que se usa, pero que no, digamos, requiere de daño, sino que si yo, por ejemplo, les dijera, si ustedes no votan por tal candidato, van a perder la clase de penal. Ahí los estoy amenazando, coaccionando, porque les estoy pidiendo que hagan algo que ustedes son libres de hacer o no hacer. Y los estoy intimidando con algo que es un no delito, como es perder el curso. ¿Sí? Para que vean un ejemplo fácil de lo que es una coacción. Si yo le digo a alguien, usted, digamos, va a consentir que este otro se coma su almuerzo, porque de lo contrario lo voy a despedir. Ahí se le está coaccionando. Ahora bien, tienen que tener cuidado, porque esta misma coacción sirve para cometer otros delitos más complejos. Si yo le digo a alguien, si no me das su reloj o su celular, te voy a golpear el rostro. Hay una coacción, pero la coacción tiene un fin patrimonial. Es decir, la coacción sirve para desposeer del bien mueble al sujeto. Entonces, esa coacción ya va a dejar de ser coacción para convertirse en robo. A ver, don Denilson. Hacían en los buses que se subían a pedir dinero, pero no lo pedían, o sea, amenazaban a la gente para que le dieran dinero si no los aceptaban. Sí, eso es una coacción, pero como la coacción, como tiene por fin desposeer a la persona de sus bienes, no es coacción, sino que robo. Porque la coacción es parte de la violencia con la que se ejecuta el robo. Por eso les digo, la coacción hay que ser muy cuidadosos porque no tiene que tener otra finalidad ilícita. A ver, don Edwin. Sí, licenciado, con el ejemplo que acaba de dar el compañero,
no puede ser un tipo de coacción, digámoslo así, psicológica. El mismo ex marero sube a las camionetas pidiendo dinero, indicando que él antes se dedicaba a asaltar y a matar, pero que ahora ya está reformado, pero por su aspecto intimidatorio casi que obliga a las personas a darles el dinero. Claro, pero eso es para mí, digamos, Porque no ahí está podría ser coacción, pero dependiendo del grado de intimidación que llegue y de los bienes que pueda recoger. Porque si ya pone cuota, ya pone algo así, ya sería robo. Porque se pone uno en la puerta trasera, otro en la delantera y el otro que pide en medio, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente ya estamos hablando más de un robo, porque ya participan 3, ¿verdad? Para mí sí ya constituye un robo. Es un robo, ¿verdad? Pero un robo, digamos, de bagatela. Sí, cabal. Exacto. Si yo vengo y le digo a un hombre o a una mujer, porque ya sabemos que eso no importa ahora, que de no acceder a tener relaciones sexuales conmigo, le voy a causar daño a su hijo. Y el hijo, tengo la foto que lo tengo yo en mi casa. Si la persona accede, ¿qué estoy buscando yo? Un fin sexual. Entonces ya no es coacción, sino que es violación. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan bien claro. Que la coacción es a obligar algo, pero que no esté ya contemplado en otro delito más grave. Si está contemplado en otro delito más grave, la coacción va a ser nada más parte del delito más grave y va a desaparecer como coacción en sí, porque es la violencia de un delito mayor. Y en ese ejemplo que acaba de dar, si por medie el trabajo, si digamos la persona no cede ante algunos requerimientos que pide el jefe inmediato, y si no lo hace va a ser despedido o despedida. Siempre es violación. Es violación, ok. Gracias. Licenciado, en el ejemplo que usted dio de que amenazaban a la persona por un hijo, que le iban a hacer daño a un hijo, sería una amenaza, pero se volvería una violación. No, es que mire pues, la amenaza no pide nada a cambio. Ah, ya, entiendo. La amenaza es la simple denunciación de un mal, que puede ser delito o no, en contra de su persona o de sus familiares. ¿Ya? Muy bien, y gracias. Vale. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 6:55 y tenemos nuestra última clase, entiendo yo, el día lunes 3. Les voy a pedir, por favor, que para el lunes 3 tengamos bien estudiados 4 delitos patrimoniales: el hurto, el robo, la estafa y la apropiación y retención ilícita. Hasta ahí va a llegar nuestro examen. Esos son como grupos o familias: la familia del robo, la familia de la estafa, la familia del hurto y el delito de apropiación o retenciones ilícitas. Están a partir del código en el 249. Vuelvo a repetir. Tienen que traer bien estudiado todos los delitos que tienen que ver con el robo, el hurto, la apropiación indebida
y la estafa. ¿Ya? Para la clase de lunes. Enterado, licenciado. Vaya pues. Feliz La noche. estafa en todas sus modalidades, ¿verdad, Rick? Todo, sí, toda la familia en todas sus modalidades. Feliz noche, Gracias. licenciado. Muy